Dios les bendiga a todos los que ven este video. En esta ocasión quiero tratar un tema que para todos nosotros es de suma importancia y es la tentación de abandonar la iglesia a causa del comportamiento de las personas que allí se congregan o que son parte de esta iglesia. Que esta es una de las tentaciones que vamos a encontrarnos en nuestra carrera cristiana. Tratar de abandonar una congregación cuando no es voluntad del Señor que la abandonemos, y muchas veces esto se da porque queremos evitar o estamos heridos o estamos enojados por alguna circunstancia que pasaron con los hermanos que allí se congregan, ya sea porque nos hicieron algo que nos ofendió mucho, o ya sea porque nos lastimaron de cierta manera, o nos rechazaron, nos humillaron, o hicieron cosas que hicieron que entráramos en un desánimo que nos ha llevado a contemplar la idea de salir de esa congregación. Quiero dar un paréntesis acá de que en este video no voy a hablar sobre las personas que por alguna circunstancia Dios les ha dicho que se salgan de una iglesia, porque tampoco hay que negar que esas circunstancias pasan por diferentes motivos que en este video no quiero abundar para que no sea tan largo, pero puede ser que los pastores de la congregación o los líderes han entrado en una falsa doctrina, o sencillamente el tiempo de la persona en esa congregación terminó porque la congregación se está secando espiritualmente, o porque de alguna manera los frutos del carácter y de la vida personal de los que están en liderazgo no son los frutos de una persona que lleva una vida cristiana recta de acuerdo a las escrituras, y bueno, por muchas otras razones que, como les digo, no vamos a tratar en este video. En este video solo quiero tratar sobre la tentación que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos de abandonar la iglesia donde nos congregamos a causa de los roces y de los malos entendidos y de los problemas que tenemos con las otras personas, los hermanos, las hermanas de la congregación, y esto se da mucho. Y quiero sacar este tema porque aunque muchas veces no escuchamos del asunto, siempre lo escuchamos a manera de una queja o a manera de que alguien nos está contando las cosas que les han pasado, las heridas que tienen, las peleas que tuvieron o las circunstancias que se dieron en un lugar, pero nunca de manera bíblica. A veces recibimos la administración y la sanidad necesaria para poder afrontar esas situaciones de manera sana. ¿Y cómo quiero decir de manera sana? De que muchas veces lo que sucede es que nuestro corazón tiende a amargarse, nuestro corazón muchas veces se llena de resentimiento, y entonces andamos nuestra carrera con una carga de amargura, con una carga de resentimiento, y entendemos que de esa manera no puede fluir el Espíritu Santo, no podemos escuchar al Señor, no podemos fluir en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y dejamos de crecer porque es como una barrera. Tener un corazón que no es correcto, eso crea una barrera en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, en este video quiero también que sea un video de sanidad para sanar el corazón de las personas que han salido de congregaciones o de lugares por causa de las heridas, por causa de las confrontaciones, por causa de los pleitos que se han formado o se han dado con las personas de la congregación. Hay muchas personas que ya ni siquiera se congregan ni quieren congregarse. Otras personas han andado en muchas iglesias buscando un lugar donde sientan que son parte, donde sientan que no van a encontrarse con situaciones así porque ya no quieren ser heridos. Otras personas siguen yendo a la iglesia, pero su corazón ya no está
en el lugar, sino que han dejado de servir, incluso han dejado de buscar a Dios a causa de las heridas y las situaciones que se han presentado. Por eso pienso que este tema es muy importante para que nosotros aprendamos de parte de Dios y con la Escritura la manera correcta como nosotros debemos enfrentar estas situaciones para que podamos salir victoriosos de ellas, porque siempre vamos a encontrar este obstáculo en nuestra carrera cristiana. Siempre cuando vayamos a cualquier congregación vamos a encontrarnos en que vamos a tener algún tipo de problema, ya sea pequeño o grande, con las personas que allí se congregan. Entonces, para que empecemos en esto, quiero primeramente poner un fundamento que a veces la falta de ese fundamento no nos permite entender bien por qué razón nosotros no debemos abandonar una congregación cuando tenemos problemas con las personas. Quiero volver a decir, entiendo que hay otras circunstancias donde el Señor ha dicho que se abandone el lugar, donde definitivamente las cosas con el liderazgo están antibíblicas y obviamente hay que abandonar en esos casos. Pero muchas veces no es una situación de que realmente nada está pasando con los pastores, ni que nada está pasando con la doctrina es sana, los pastores están buscando al Señor, pero a veces no volvemos, no por el motivo del liderazgo o el motivo de los pastores, sino no volvemos por situaciones que nos han pasado con otros hermanos o con otras personas que tienen algún cargo en la iglesia. Bueno, y una de las cosas que yo siempre digo es que no se trata tanto de la situación que nosotros vivimos, sino se trata de la manera como nosotros enfrentamos esa situación. Es sobre la valoración que nosotros le damos a cada situación. Es muy importante que nosotros tengamos un entendimiento sobre las cosas para que nosotros podamos tener una visión diferente y una actitud diferente hacia las circunstancias que nosotros vivimos. Por eso es que el Señor nos dice que renovemos nuestra mente, porque por eso es que hay dos personas que se enfrentan a la misma situación y cuando se enfrentan a la misma situación la reacción de las dos personas es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que está en la percepción de la persona, lo que la persona piensa con respecto a un asunto. Si una persona piensa que algo es muy ofensivo, que algo es muy grave, entonces su reacción va a ser de ira, de enojo, de perder el control o de ponerse a llorar. Pero si para la otra persona no es así, entonces esa persona va a actuar de manera natural y no le va a causar ningún tipo de estrés esta situación. ¿Para qué les digo todo esto? De que es importante que nosotros con las escrituras renovemos nuestra mente, porque entonces nuestra reacción hacia las circunstancias que vivimos en la iglesia va a ser totalmente diferente a la reacción que tendríamos si no tenemos un entendimiento de por qué nosotros vamos a la iglesia, de qué es la iglesia, de por quién estamos en la iglesia y por ahí. Entonces quiero partir de un punto, de que la razón por la que nosotros vamos a la iglesia y hacemos todas las cosas parte de nuestro amor a Dios. Es porque amamos a Dios que nosotros hacemos todo. Y quiero leer un pasaje rápidamente en Juan 14:24, donde él dice, el que no me ama no guarda mis palabras. O sea que él está diciendo que cuando nosotros no amamos a Jesús, es muy difícil que nosotros podamos obedecer sus mandamientos. También dice en Juan 14:21 en la Nueva Traducción Viviente, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En la versión 60 dice, me manifestaré a ellos. Entonces, quiero que comprendamos que todo lo que hacemos como cristianos parte porque nosotros amamos a Jesús. De ahí, de ese amor, es que fluye nuestra obediencia. De ahí, de ese amor, es que fluye el arrepentimiento. De ese amor es que fluye el nosotros aceptar, el quitar nuestra propia agenda, nuestra propia manera de pensar y poner la agenda de Dios y la voluntad de Dios por encima de la voluntad nuestra. Y todo eso parte de allí.
Entonces, ¿qué es el punto que quiero dar aquí? Que la razón principal, la razón primordial, la razón fundamental por la cual nosotros vamos a la iglesia es porque amamos a Jesús. No vamos por la gente, vamos porque amamos a Jesús y porque entendemos que Él ha establecido su iglesia, que Él ha establecido los ministerios que se desarrollan en la iglesia para edificación de nosotros y que la iglesia es una fuente donde podemos beber en el momento del cansancio, es un instrumento que Él usa para moldear, para establecer nuestra fe, para tratar con nuestro carácter y también es el lugar que Él ha escogido para habitar en medio de la alabanza de su pueblo y para manifestarse a nosotros por medio de la unción o de lo que sea que el Espíritu Santo esté haciendo en esa congregación. Entonces, la razón principal por la que vamos es por Jesús. Jesús es el centro de nuestra motivación para ir a la iglesia. No es los amigos que tenemos allí, no son nuestras relaciones humanas, aunque todo eso es agradable y lo disfrutamos, pero necesitamos comprender que hacemos parte de una congregación y estamos asistiendo a una iglesia local porque queremos agradar al Señor con nuestra vida y porque entendemos que uno de los mandamientos de Él es que nos congreguemos y porque le amamos y queremos ir a adorarle y queremos ir a honrarle y queremos ir a servirle y queremos ser parte de su cuerpo, que decidimos nosotros ir allí. Es por Él. Es por Él que lo hacemos, no es por las personas. Y cuando estaba meditando en esto, porque realmente esta es una de las situaciones que escuchamos mucho de las personas que abandonan una congregación a causa a causa del comportamiento de los otros congregantes, de los otros hermanos que allí están, que están yendo a ese lugar. Y cuando estaba meditando sobre este tema, el Señor trajo a mi vida un pasaje que fue de los últimos que me esperaba para enseñarme una verdad muy fundamental sobre lo que es esta situación. En el capítulo 29 de Génesis y habla sobre la ocasión donde Jacob, el hijo de Isaac, el patriarca Jacob, conoce a Raquel. Y cuando él conoce a Raquel, la conoce en un pozo y dice la Biblia que ella era hermosa, pero Jacob cuando la vio la quiso inmediatamente y fue tanto el impacto de Jacob cuando tuvo este encuentro con Raquel que de alguna manera la Biblia nos dice que él lloró para indicarnos de que él sintió que encontró el amor de su vida cuando vio y conoció a Raquel. De alguna manera nos da a entender que él lloró porque entendió que esa era la persona que él necesitaba en su vida, que esa era la persona que él estaba esperando, que ese era el amor de su vida. Y entonces dice esta historia de que él va con su papá Labán, y esto se los estoy diciendo todo resumido, ¿verdad? Y le dice que él quiere pedir la mano de Raquel. Entonces él llega a un acuerdo con Labán, el papá de Raquel, de que va a trabajar 7 años por Raquel para que ella sea su esposa. Ese va a ser el pago que él le iba a dar a Labán por pedir la mano de Raquel. Y aquí quiero leer este pasaje en el versículo 20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces, quiero decirles un punto importante aquí. Cuando uno ama a alguien, uno está dispuesto a hacer cosas más allá
de sus fuerzas. Uno está dispuesto a esforzarse por esa persona que ama. Y entonces dice la Biblia que Jacob trabajó por ella 7 años, pero que se le hizo poco. Ese esfuerzo se le hizo poco porque la amaba mucho. Y entonces él dijo, esto no es nada, yo estoy dispuesto a hacer esto o más por el privilegio de estar con ella. Pero entonces después resulta que llega el tiempo donde los 7 años se cumplen y entonces él le dice a Labán que ya el tiempo se cumplió, que él necesita tomar a Raquel por esposa. Se hace la ceremonia, se hace la fiesta de bodas y aquí quiero leer lo siguiente que pasó para que puedan comprender a dónde vamos. En Génesis 29:30, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y en el versículo 30 dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también, más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces vea, lo engaña, Labán lo engaña, lo traiciona vilmente, disfraza a Lea de Raquel, él consuma su matrimonio con Lea, al otro día se da cuenta que no es Raquel, sino que es Lea, porque Labán lo había engañado, había hecho este plan para engañarlo, y entonces cuando él se da cuenta, al otro día en la mañana se siente furioso, pero entonces Labán le dice, si tú quieres a Raquel, vas a tener que trabajar otros 7 años por ella. Y entonces en los versículos que leímos dice que Jacob estuvo dispuesto a trabajar en un total de 14 años por casarse con Raquel. ¿Por qué razón Jacob no abandonó instantáneamente esa ciudad o la casa de Labán y dijo, no, ya definitivamente esto es el colmo, han abusado de mi confianza, yo lo único que he hecho con Labán es hacerle bien, yo lo único que he hecho es servirle, yo lo único que he hecho es ser fiel, ser un buen trabajador y lo único que consigo es un engaño, es una traición, es una mentira, no fue honesto conmigo, lo único que he hecho ha sido abusar de mí. Trabajé con tanto esfuerzo por 7 años, puse mi corazón en esto, él sabía perfectamente que yo quería a Raquel y yo definitivamente ya no puedo con esta situación, me siento indignado, lo que voy a hacer es que voy a agarrar mis cosas y me voy a ir y que ahí él se quede con sus 2 hijas. Yo ya no aguanto esta situación, tiro la toalla en este lugar y me voy. Yo sé que usted ya está entendiendo por dónde voy. ¿Cuál era la razón por la que Jacob no abandonó el lugar? ¿Cuál era la razón por la que él estuvo dispuesto a quedarse? Y la razón es ¿por qué? Porque él amaba mucho a Raquel. Porque él amaba a Raquel más allá de lo que él se amaba a sí mismo, más allá de la ofensa que le hicieron, más allá de su orgullo, más allá de su honra. La razón que él no dejó todo botado era porque cuando él la conoció por primera vez, supo que ella era la persona que lo haría feliz. Y ahí quiero trasladar esto al tema que estamos hablando hoy. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no renunciamos a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que nosotros no dejamos todo botado? ¿Cuál es la razón por la que nosotros no decimos, no, esto ya me tiene cansado, estoy cansada de toda esta situación, mejor agarro y me voy? La razón es porque nosotros amamos a Jesús. Y aquí quiero poner unos puntos bien importantes. Primero que nada, Jacob entendía una cosa,
que es lo que muchas veces nosotros no entendemos y no separamos las cosas de manera correcta. Raquel no tenía la culpa de lo que Labán había hecho. Entonces, mire, a veces nosotros de alguna manera no aprendemos a separar el comportamiento de la gente con el comportamiento de Jesús. No es lo mismo. Jesús no es la gente y la gente no es Jesús. Labán no era Raquel y Raquel no era Labán. Aunque Labán representaba legalmente en la tierra a Raquel, Labán era su padre, Labán era aquel que debía representarla. Más sin embargo, aunque Labán falló, no significa que Raquel estaba de acuerdo con la falla que Labán había hecho. No significa que Raquel estaba confabulada ni que Raquel estaba de acuerdo. Entonces necesitamos entender esto, lo siguiente, que Jesús no está de acuerdo muchas veces con las situaciones que se dan entre hermanos o con las situaciones que se dan con personas con las que nos congregamos, porque muchas veces, a veces las personas con las que nos congregamos no son muchas veces cristianos genuinos, sino que son simpatizantes que van a la iglesia, nunca de pronto han nacido de nuevo. Otras personas tal vez sí son cristianos genuinos, pero están en un proceso de santificación. Y la palabra santificación ahí mismo da a entender que es algo progresivo, es un proceso donde cada vez nosotros vamos pareciéndonos más a Jesús, nuestro carácter va siendo transformado, nuestro temperamento va a ser cada vez más sujetado al del Espíritu y vamos madurando y creciendo en nuestra manera de ser como hijos de Dios, pero esto es algo que progresivamente vamos a vivir y no nos engañemos tampoco, así como a nosotros nos han herido, también nosotros en nuestra inmadurez o en nuestra imprudencia o cuando estábamos aprendiendo, herimos también a otras personas. También necesitamos comprender que hay otro grupo de personas que en la Biblia le llaman que son la cizaña. Dice la Biblia que la cizaña crece junto al trigo y que están en medio de la iglesia, pero esta cizaña son los que son hijos del maligno. Y quiero que necesitamos comprender algo claramente. Hay gente mala dentro de la iglesia. Hay gente que tiene malos espíritus operando dentro de sus cuerpos. Hay otras personas que tienen influencias demoníacas operando en ellos. Hay otras personas que incluso son puestas por el mismo enemigo en la iglesia para causar división, para causar contienda, para causar confusión, para que entre las personas hayan problemas y se desanimen y se vayan de una congregación. Sobre todo cuando el enemigo ve que en una congregación el Espíritu Santo está levantando algún ministerio donde los dones y la compaginación de ciertos hermanos está causando que está siendo de mucha bendición para el reino de Dios y por lo tanto está siendo de mucho problema para las tinieblas. Y cuando las tinieblas se ven afectadas por ministerios que se levantan dentro de una congregación porque están alcanzando las almas, porque están transmitiendo el amor de Cristo, porque se está fluyendo en el Espíritu, porque se está estableciendo algo poderoso de Dios, entonces el enemigo entra a dividir y usa personas que no han pasado por un proceso de liberación, personas que nunca han nacido de nuevo y no son cristianas, personas que son cizaña, que son hijos del maligno, que los pone en medio de ese lugar, en medio de ese ministerio para dividir, para traer confusión, para que las personas renuncien y abandonen. Y ustedes no saben la cantidad de ministerios, la cantidad de programas que el mismo Espíritu ha levantado y que el enemigo ha logrado desboronar a causa de la división, de los chismes, de las contiendas, de las persecuciones que el enemigo ha metido y ha hecho que surjan con las personas mismas de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo decir a usted? Labán no era una buena persona. Labán incluso era una persona idólatra. Dice la Biblia que él tenía ídolos a los cuales él adoraba y él servía. Él no era una persona recta, él era una persona fraudulenta, una persona que engañaba.
Él era una persona mentirosa, una persona sagaz, una persona que tenía un espíritu que no estaba correcto delante de Dios. Pero Jacob no dejó su plan y su propósito tirado por varias razones. Él entendía que Dios lo tenía en ese lugar con un propósito. Entonces yo a veces me pregunto qué hubiera pasado si Jacob se hubiera enojado y hubiera dejado todo ese lugar tirado y se hubiera ido a otro lugar. Tal vez en el otro lugar hubiera podido hacer otro tipo de cosas, pero el propósito que Dios tenía para Jacob era en la casa de Labán, no era en otra casa. Y entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? Que Jacob hubiera podido dejar la bendición que Dios tenía para él a causa de un momento de enojo, de un momento de herida, de un momento de resentimiento. Pero Jacob no dejó que esas circunstancias lo sacaran de lo que Dios tenía para él en la casa de Labán. Y si usted sigue leyendo esa historia, yo le recomiendo que la lea. Ahí va a ver que no solo él se queda con Raquel, sino que también el Señor ahí lo llena de hijos, que luego son los patriarcas de las tribus de Israel. Ahí es donde nace el pueblo de Israel. Ahí en medio de esa circunstancia, el de no tener nada, de llegar sin nada a ese lugar, él sale de ahí rico, sale de ahí bendecido con hijos, sale de ahí con sus esposas, sale de ahí hacia un propósito diferente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir aquí? Que el Señor tenía ese propósito con él ahí. Y si él hubiera abandonado la casa de Labán, lo que hubiera pasado es que él hubiera abortado el proceso de bendición y de transformación que Dios tenía para él. ¿Por qué? Porque no sé si usted recuerda que Jacob también tenía un problema en su carácter, en su corazón, que el Señor necesitaba tratar con él. ¿Cuál era ese problema? El problema era que él también era un engañador, que él también era un usurpador, él también con engaños y con mentiras engañó a su padre para ganarle la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces el Señor tenía que formar su carácter con este tipo de personas como Labán. Necesitaba arrancar de él esa identidad, eso en su corazón que no estaba bien, y él estaba usando a Labán como instrumento para ministrar a Jacob y para quitarle a Jacob eso que él tenía en su corazón. Entonces, aquí quiero seguir con un punto de que muchas veces el Señor usa a las personas difíciles en nuestra vida, a las personas difíciles en la congregación, como un instrumento para ministrar áreas de nuestra vida que no están marchando de la manera que deberían estar y que son un estorbo para el llamado y para el propósito de Dios en nuestra vida. Esa persona difícil, esa persona que no nos gusta su manera de ser, muchas veces nos está modelando la manera que nosotros a veces somos y que el Señor quiere arrancar de nuestra vida. Hay veces nos caen muy mal las personas que son tercas, pero a lo mejor el Señor quiere tratar esa área de nuestra vida. A veces las personas que son dominantes y controladoras nos molestan, pero muchas veces el Señor quiere tratar esas áreas de nuestra vida. Hay veces hay personas que hablan de más, que son imprudentes, que dicen cosas hirientes, y tal vez el Señor quiere tratar esas áreas de nuestra vida. Hay personas que tal vez son toscas en su tratar, que son bruscas en su manera de hablar, en sus acciones, en sus actitudes, y a veces no nos damos cuenta que el Señor quiere tratar esas áreas de nuestra vida. Entonces muchas veces cargamos nosotros cosas que no nos damos cuenta que el Señor está quitándolas de nosotros. Muchas veces tenemos un corazón que se nos hace difícil dejar la ofensa, que se nos hace difícil perdonar, y el Señor usa estas personas para enseñarnos a amar a las personas, para enseñarnos a tener un corazón perdonador. Hay ocasiones donde el Señor usa a los hermanos para que aprendamos humildad, para que aprendamos sometimiento, para que aprendamos a humillarnos, porque la humillación siempre trae exaltación de Dios, y muchas veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no han sido humilladas, que no han sido sometidas, y cuando nosotros nos enfrentamos a estos problemas con las personas, entonces el Señor empieza a tratar áreas de nuestra vida.
¿Qué hubiera pasado si Jacob no se hubiera dejado tratar, sino que él hubiera abandonado la casa de Labán, hubiera cortado ese crecimiento de carácter que era necesario para que el Señor lo transformara de ser Jacob y le cambiara su nombre a Israel? Porque a veces el Señor quiere usar un lugar para transformarnos, para cambiar nuestra esencia, para cambiar nuestro nombre, porque el que tenemos no sirve para el propósito que Él tiene, para el plan que Él tiene. Pero si nosotros abandonamos el lugar que Él está usando para formarnos, con la gente que Él está usando para formarnos, con las situaciones que vivimos para formarnos, entonces nosotros vamos a abortar ese propósito y vamos a anular lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Escuche qué tan importante es eso. Si nosotros nos movemos nada más por nuestras emociones, por el orgullo o porque nos sentimos que nuestra dignidad fue pisoteada, que nos sentimos indignados, decidimos salir de un lugar sin que el Señor nos saque de allí, sino que por esas razones decidimos irnos por rabia, por lo que sea, lo que vamos a hacer es que vamos a estar dejando, cortando, abortando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es importante que antes de irnos de un lugar pidamos confirmación de Dios, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, porque en ese lugar donde Dios nos puso está una bendición que si nosotros las dejamos ir por cómo nos sentimos o por lo que nos pasa, entonces nosotros vamos a dejar el propósito de Dios en el camino. Vamos a seguir nosotros, pero el propósito de Dios ya no va a estar, porque vamos a dejar lo que Dios está haciendo, el proceso de Dios en nuestra vida. Y quiero aclarar aquí que al final, cuando Dios le dijo a Jacob que ya era el tiempo de regresar a su tierra, Jacob entonces ahí es donde decide dejar la casa de Labán. Jacob salió bien de ese lugar con la bendición de Dios, aunque Labán no lo quería dejar ir. La bendición de Dios iba con él. Él no se salió del propósito por cómo se sentía, sino que él decidió quedarse porque amaba mucho a Raquel y porque entendía que no era su tiempo de salir de ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Aguantó, se humilló, sabiendo que Dios iba a hacer algo con él, sabiendo que Dios estaba tratando con algo en su vida, sabiendo que Dios lo iba a sacar en bendición porque él había hecho un pacto con Dios antes de llegar allí a ese lugar, y entonces él estaba confiado que toda situación que él viviera, pues el Señor iba a estar allí para apoyarlo, para sustentarlo. Entonces él decide trabajar otros 7 años, y esta historia me impactó mucho, porque así mismo como cuando Jacob conoció a Raquel, se dio cuenta que esa era la persona que él necesitaba en su vida, que era el amor de su vida. Así nosotros cuando conocimos a Jesús. Cuando conocimos a Jesús nos dimos cuenta que Él era ese amor de nuestra vida, aquella persona que iba realmente a darnos lo que nadie más puede darnos. Y por amor a Él, es que nosotros entonces nos quedamos en los lugares. No importa si nos toca pasar humillaciones, si nos toca pasar momentos difíciles, al final del día es por amor a Él que nosotros tenemos el ánimo de seguir adelante. Pero entonces Jacob se quedó en la casa de Labán hasta que el Señor le dijo que era el tiempo de irse. Cuando fue el tiempo de él de irse, entonces él se va. Y aquí quiero dar un paréntesis rápido. Es bien importante que nosotros estemos constantemente chequeando lo que Dios está haciendo en nuestra vida y conectados en el propósito de Dios, siguiendo la instrucción de Dios, porque donde seguimos en obediencia a la instrucción de Dios, allí es donde está nuestra bendición. Así el lugar esté siendo difícil para nosotros, así las circunstancias sean incómodas para nosotros, el lugar donde Dios nos quiere tener, ahí es donde Él va a hacer algo con nosotros, ahí es donde Él nos está formando. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque hay muchas personas que están al contrario, están en la casa de Labán cuando ya no deberían estar en la casa de Labán, están ahí cuando el Señor hace mucho
les ha dicho que tienen que salir, a regresar o a ir a otro lugar, porque en ese lugar ya el proceso terminó y hay muchas personas que están aferradas a quedarse allí porque tienen miedo de salir, porque es el lugar donde han estado por años, porque es el lugar donde tienen a sus conocidos, pero es un lugar donde Dios ya no quiere que estén allí por razones X. A veces lo han sentido en su corazón, saben que ese lugar ya no es correcto para ellos, pero tienen temor de salir. Entonces aquí también quiero hablarle a ese tipo de personas de que es mejor uno estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté, porque allí está entonces la bendición. Bueno, quiero finalizar diciendo que el lugar donde nosotros nos congregamos es necesario. Hay muchas personas que incluso han considerado ya no congregarse más, ya no ir más a la iglesia, porque consideran que en todas las iglesias que han ido han habido problemas, y puede ser que eso sea una realidad, pero esto también puede ser causa de que tenemos unas expectativas irreales sobre la iglesia. A veces pensamos que todo el mundo allí en ese lugar va a tener una perfección de la que esperamos, van a ser personas que nos van a amar, que nos van a comprender, que nos van a apoyar, y a veces esas circunstancias no se dan porque la realidad es que todavía no hemos llegado al cielo. Y solo en el cielo es que vamos a encontrar eso tan hermoso de que todas las personas sean agradables, que todas las personas sean buenas, que todo sea perfecto. Pero por ahora estamos en una iglesia donde Jesús dijo que Él no vino por los sanos, sino que Él vino por los enfermos. La iglesia está compuesta por personas rotas, por personas que están trabajando en su carácter, por personas difíciles, por personas de todo tipo de culturas y por personas que apenas están siendo tratadas por Dios, por personas aún que ni siquiera también son cristianas, sino que son simpatizantes con el cristianismo. Y entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que usted tiene que tener una expectativa correcta sobre la iglesia, de que la iglesia no es un lugar de gente perfecta, sino es un lugar donde vamos a tener efectivamente roces, pero necesitamos comprender que Dios mismo es el que está permitiendo esos roces para tu bien, que esos roces son necesarios, son esenciales para tu crecimiento. Esos roces están desarrollando el carácter y están potencializando las cosas que están dentro de ti, que son necesarias para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Todo lo que tú estás viviendo con esas personas difíciles te están formando, están formando tu carácter, están ejercitando y probando también tu fe, te están llenando de un fundamento que tú no podrías tener a menos que vivas esas situaciones. También están trabajando, como lo dije anteriormente, en tu humildad. También están trabajando en tu sometimiento a Dios. Y quiero finalizar leyendo estos pasajes, que por ejemplo en Proverbios 27, 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces ahí está diciendo que cuando nosotros tenemos roces con las personas, el Señor los está usando, así como el hierro puede afilar otro hierro. Por ejemplo, como se puede afilar un cuchillo, una espada, ¿verdad? El Señor está usando es el carácter de esa otra persona para afilarte, para hacer una obra en ti. También hay un pasaje muy tremendo en 1 Corintios 11, 18, y también la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: primero, este es el apóstol Pablo hablando: oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo, dice él. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces dice aquí en este pasaje de que se reconoce a los que verdaderamente son aprobados por Dios, se reconocen cuando pasan por situaciones difíciles de división en la iglesia, en medio de los pleitos, en medio de las acusaciones, en medio de los chismes, en medio de las cosas feas que pasan
en las relaciones de la congregación, ahí es que el Señor está probando quiénes son sus escogidos y quiénes no son. Ahí es donde se está reconociendo, donde se da a ver quiénes son las personas que realmente están con el Señor y quién no. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que estos problemas son como un filtro para filtrar las personas que realmente son hijos de Dios, los que son aprobados de Dios y los que no lo son. O sea que estas situaciones en la iglesia van a estar allí, pero son siempre para sacar de nosotros y probar en nosotros cosas que a veces no vemos que están allí, pero que cuando nosotros vamos formando ese carácter, vamos reaccionando de maneras diferentes y entonces ahí se va reconociendo quién es el Hijo de Dios, quién es el que está aprobado por Dios, dependiendo cómo nosotros reaccionamos a una circunstancia. Por ejemplo, si hay una persona que definitivamente dice, no, yo me niego a perdonar, yo me niego a dejar a ir lo que ese hermano hizo, más bien me voy a vengar, más bien voy a tirar indirectas por las redes sociales, más bien voy a hacer, lo que está pasando ahí es que se está viendo, que no está pasando la prueba que el Señor está dando para que tú tengas un corazón perdonador, para que tú dejes ir la ofensa, para que tú le entregues tu caso a Dios. Entonces todas estas circunstancias van a ser necesarias. Y por último, lo que quiero aclarar y decir es que necesitamos armarnos con el pensamiento de que así como hay personas difíciles, también hay personas buenas, también hay personas que nos quieren, también hay personas que nos ministran, también hay personas que nos apoyan, también hay personas que son de bendición para nosotros. No todos son malos, entonces no vamos a abandonar todo y mucho menos abandonar a Jesús y mucho menos abandonar el propósito que Jesús tiene con nosotros por esos difíciles, por esas cuantas personas que nos han dicho cosas feas, por esos que nos han humillado. No vale la pena, esas personas no valen la pena como para que tú dejes a Jesús, el amor de tu vida. Entonces todo parte de qué, de cuánto amamos a Jesús. De eso parte todo. De allí es donde va a salir y va a fluir nuestra fidelidad y nuestra estadía, porque estamos allí por Jesús, por obediencia a Él, entendiendo que Él está haciendo algo con nosotros y no por las personas.